Desde chico miré con muy buenos ojos todas aquellas películas realizadas íntegramente por CGI. Esto quiere decir que no hay ninguna cámara o elenco de por medio, sino más bien un grupo de personas sentadas atrás de la computadora que están tiki tiki con el teclado y te sacan obras maestras como ser, por ejemplo, Toy Story, Shrek o Ratatouille. Pero mi mente de pibe estaba fascinada con todo esto, no solo porque todas estas películas eran buenas, sino que yo hacía la regla de 3 simple y decía, ok, para hacer la película tienen que tener un modelo 3D del personaje. Entonces, en teoría, si quisieran pueden hacer un juego usando el mismo modelo y debería de sentirse como si estuviese jugando una película. Digo porque en aquella época, si queríamos adaptar una peli que tuviese actores de carne y hueso, podíamos tomar dos caminos muy diferentes. O bien hacíamos un juego que se apegue más o menos a los acontecimientos de la película, con el riesgo de que se vea, ¿cómo decirlo?, para el orto, o bien tomamos el camino de separar el argumento de la película de los gráficos y hacemos algo como esto, que al fin y al cabo la historia sigue estando ahí, pero como los gráficos son, bueno, justamente de Lego, los juegos envejecen muy pero muy bien. Este tipo de títulos tienen nombre y apellido y se llaman juegos licenciados, ya que parten de la base de una propiedad intelectual existente, y esto básicamente significa que podemos agarrar un dibujito como Ben 10, pagar por los derechos y hacer un juego del mismo. Pero en este video vamos a limitarnos a hablar solo de aquellos títulos que partieron de la base de una película generada íntegramente por CGI. Todo esto con el afán de entender por qué fueron sumamente importantes para la industria. Y como siempre igual, lo primero que vamos a tener que hacer es ver un poco de historia. Los gráficos generados por computadora, por más recientes que parezcan, datan de hace muchos, pero muchos años atrás. Estamos hablando de que las primeras películas de Star Wars lo usaron, así también como Tron, por ejemplo. Todo esto alrededor de los años 80. Sin embargo, la primera vez que se usó fue en una cinta del año 73 llamada Westworld, donde el CGI se empleó para esta escena que estás viendo en imagen, que, como te darás cuenta, no es nada del otro mundo para estándares de hoy en día. Es más, te diría que la mayoría de películas que hicieron uso del CGI en aquellos años envejecieron horrible. Por eso es que cada tanto te sacan una versión mejorada de la cinta original, como pasó con Star Wars sin ir más lejos. Ahora, para mí, recién entrado los años 90 es donde veríamos una mezcla de estos efectos prácticos junto con CGI que incluso hasta el día de hoy me siguen volando el bocho. Y un claro ejemplo de todo esto que te estoy diciendo es Terminator 2 del año 91. No solo Robert Patrick tuvo una actuación excelente encarnando al T-1000, sino que el uso de CGI hacía que cada vez que apareciese en pantalla te dé un cagazo bárbaro. Prueba de esto es esta escena que estás viendo en pantalla. Es que todavía no me entra en la cabeza cómo chota pudieron hacer que se vea así de bien con la tecnología que existía en esa época. Pero unos años más tarde, en 1996, veríamos la llegada de Toy Story, la primera película generada 100% por computadora que logró traspasar la barrera de la edad, gustando por igual a niños, adolescentes y adultos. La verdad que necesitaría un video entero para poder explicar por qué es tan buena, pero solamente voy a quedarme con un punto importantísimo y es la popularidad que mantuvo alrededor del mundo. Es que durante los años 90 prácticamente estabas obligado a verla, pero también en los 2000 y te diría que 2010, ya que logró perpetuarse en el tiempo gracias a secuelas que estuvo sacando. Un dato de color que me encanta es que luego de ser estrenada en el cine, Toy Story 1 se lanzó como VHS, también como DVD y más tarde como Blu-ray, y hoy por hoy lo puedes ver en un servicio de streaming. Pero estamos hablando que la ventaja que tuvo al ser hecha íntegramente por computadora es que no sufrió problemas con el paso del tiempo, ya que de verse en una versión en 480 interlazada, pasamos a verlo en 4K en progresivo. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante, ya que con nuevos estudios de animación apareciendo de a poquito y luego del monstruoso éxito que fue esta película, los años 2000 serían el caldo de cultivo perfecto para nuevas franquicias que lograrían cosechar millones de fans alrededor del mundo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta para poder entender por qué la pegaron tanto los juegos basados en películas hechas meramente por CGI es el contexto por el que estaba transitando la industria del gaming. Verán, en los primeros años de la década del 2000 vimos la llegada de la sexta generación de consolas. Hablando en criollo, la GameCube, la Dreamcast, la Xbox y, perdón por mi fanatismo, pero objetivamente la mejor de todas, la PlayStation 2. Todas estas consolas representaban una mejora significativa respecto a sus pares de la generación anterior, teniendo ahora un salto en potencia que le permitía ver gráficos en 3D de una manera mucho más detallada, resoluciones incluso más altas y un sinfín de posibilidades para los desarrolladores. Y por otro lado, no nos olvidemos tampoco que en esta generación es donde mucha gente incursionó por primera vez en todo este temita del gaming. Esto puede
puede deberse a que las consolas tenían un buen precio, existía un catálogo bastante amplio de juegos y que aparte si la tenías chipeada podías conseguir estos mismos por 10 pesitos en cualquier lugar. Ni hablar que había juegos para todo tipo de público, con lo cual vos podías estar jugando a un juego como, no sé, de Star Wars, mientras que tu hermano estaba dándole más al Resident Evil 4. Y dato no menor, comenzó de a poquito a diluirse esta visión despectiva que la gente tenía hacia la comunidad gamer, ya que no éramos más tratados de frikis, aunque no les obliga, después nos acusaron de cosas peores, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo importante de todo esto es que a la par que venían sacando cada vez más y más películas hechas en CGI, empezamos a ver su contraparte como videojuego. En 2001 llegaría a la gran pantalla Shrek. En el mismo año, pero con diferencia de unos meses, saldría a la venta su juego. Es más, en el mismo año sale otra peli aclamadísima por la crítica como fue Monster Inc. Con unos meses de diferencia también termina lanzando su juego. Como te darás cuenta, los gráficos de los juegos y de las películas, si bien no son exactamente iguales, la verdad es que en mis ojos se ven bastante parecidos. Todo esto podrás tildarlo de merchandising, lo cual sí, no deja de ser verdad, pero nuevamente me encanta este concepto de poder pasar de una película hecha en CGI directamente a un juego. Uno de los problemas principales de los juegos licenciados es la calidad que pueden llegar a tener, ya que la mayoría de empresas lo veían meramente como una cuestión de marketing y les importaba más poder lanzar un juego con un gameplay bastante mediocre con el único objetivo de que puedan tener algo para vender. Pero en el Olimpo de juegos que lograron cautivar a los jugadores, ya sea por su historia, jugabilidad o gráficos excepcionales para la época, tenemos un selecto grupo de títulos que tuve el placer de revisitar y me vi obligados a compartirlos. Primero que nada, hablemos un poco sobre Cars, el juego que salió por supuesto de la película con el mismo nombre. Un título desarrollado por Rainbow Studios que a lo mejor te suene más por desarrollar la serie de juegos de MX vs ATV, entre otros juegos de carrera. Ya para la época se esperaba que fuese un lanzamiento bastante bueno debido al énfasis que se le puso a la calidad del producto, y si bien el resultado final no fue excepcional, la realidad es que siendo pibe me encantaba al punto tal de hecho de que fue uno de los pocos juegos que me di vuelta en la PlayStation 2. En el apartado de la jugabilidad se sentía bastante bien, pero no sé si el diseño del mapa, la inteligencia de los rivales o la forma en la que se manejaba el auto estaban desbalanceados, porque a decir verdad, hubo unas cuantas carreras que tuve que repetir más veces de las que me gustaría admitir. Algo que me pareció muy bueno fueron las animaciones de los ojos que se le dieron a los autos, siendo muy parecidas a las que vimos en la película, dándonos una sensación mucho más realista si se quiere. Pero bueno, dentro de todo me pareció un juego muy entretenido y bien logrado. Pasando al siguiente juego, tenemos Vecinos Invasores, desarrollado por Edge of Reality, los cuales no solo hicieron este juego, sino también el del Espantatiburones y el Increíble Hulk, además de haber hecho ports como Spider-Man, Mass Effect, Los Sims y la trilogía original de Tony Hawk Pro Skater. Este juego toma lugar luego de los acontecimientos de la película, tratando de ser una especie de secuela a la misma, introduciendo elementos interesantes a su gameplay y con gráficos bastante buenos para la época. Un título que apelaba tanto a la audiencia joven, así también como a los que ya tenían sus años. Y a ver, por 10 pesitos la verdad es que valía la pena darle una oportunidad. Una cosa que me llamó la atención era que podías elegir con qué personaje jugar, teniendo los 4 principales con los cuales podías armar una dupla que te acompañara durante todo el nivel. Cada uno tenía ataques especiales, pero lo más interesante quizá es que podían tener diálogos únicos dependiendo de la combinación de personajes y el nivel en el que estuvieras jugando. Esa es la atención al detalle que a mucha gente le gusta. Nuevamente, este juego me parecía súper divertido y lo recuerdo bastante bien. Lo mejor era cuando venían a jugar a casa y nos turnábamos para ver quién podía terminar el nivel sin pecharla. Pasando al siguiente, tenemos a Wall-E. No sé si lo conocías o al menos te acordás, porque realmente hoy por hoy no se lo recuerda, pero estamos hablando de que en aquel momento era el robot insignia de Pixar, ya que había logrado tocar una fibra sensible a todo el mundo y a su vez nos hacía reír con ciertas situaciones. Este juego lo desarrolló Asobo Studio, el mismo que fue responsable por llevar a la consola otros títulos de Pixar como ser Toy Story 3, Ratatouille o Up. En esta ocasión nos topamos con un juego que representa fielmente los acontecimientos de la película, con un gameplay bastante bueno y escenarios que estaban copados. Además, contábamos con una diversidad de puzzles interesantes, secciones de plataformas, momentos de acción, algunos segmentos de disparos e incluso carreras. En fin, había absolutamente para todos los gustos. A lo que voy es que no se sentía para nada como un producto hecho con el único fin de sacarle guita a la gente. Se notaba que tenía un desarrollo importante detrás y que cada detalle estaba pensado para maximizar la diversión del que tuviese un joystick entre manos. Pasando al que sigue, y uno que tiene un espacio especial en mi memoria, tenemos el juego de los Increíbles. Desarrollado por Heavy Iron Studios y lanzado en 2004, este título habría hecho putear a más de uno por su dificultad. Y acá, modestia aparte, pero yo no era tan malo jugando. En general, la verdad es que me iba bien,
pero no sé qué tenía este juego, había niveles que me hacían ver la pantalla de carga una y otra vez. Lo bueno que tenías era la posibilidad de jugar con todos los integrantes de la familia y por supuesto cada uno tenía sus poderes y personalidad. No solo se apegaba fielmente al guión original de la película, sino que hace un muy buen trabajo recreando los escenarios y haciéndolos sentir vibrantes. Nuevamente recalco el nivel de dificultad de este juego, la realidad es que me lo bajé para emularlo a ver si realmente yo era una verga jugando o este juego era difícil en serio, y puedo confirmarte que su dificultad sigue siendo igual de complicada que hace unos cuantos años atrás. Así que ya sabes, si tenés ganas de revivir un poco de tu infancia con un gameplay desafiante, ni lo dudes. Y por último, no podía dejar afuera Fuerza G. Sí, yo sé que esta película no es 100% hecha con CGI, pero a ver, convengamos que todos los protagonistas estaban hechos de esta manera. Un título desarrollado por Eurocom, empresa responsable de muchísimos juegos que seguramente ni sabías que hicieron. Es interesante este título porque podríamos catalogarlo como un juego de disparos en tercera persona, aunque no les obliga, había algunas misiones donde teníamos que manejar y hacer otros pormenores para poder avanzar la trama. Tenemos a nuestra disposición varias armas y objetos para poder facilitarnos nuestro paso por los niveles. Además, me gusta el concepto de que como sos un cobayo chiquito y las habitaciones en su mayoría son muy grandes, tenés un jetpack que te permite moverte muy bien por estos escenarios. Pero uno de los detalles que más me gusta es lo bien logradas que están las actuaciones de voz. Realmente se sentía como si estuvieses escuchando la película y no tres pibes encerrados en un estudio tratando de imitar las voces originales. Guess what? Got us a surprise security camera here, guys. I'm gonna need our fly in the wall to get around it. Pero la frutilla del postre son los gráficos. Mirá la animalada que es esto. Y estamos hablando de que salió para una PlayStation 2. Está bien, habrá salido a lo último de su vida útil, pero no obstante, es una locura lo bien que se ven estos gráficos. Para ir cerrando este video, déjame decirte que muy probablemente alguno de tus juegos favoritos no los pude nombrar. Eso es porque básicamente me tomaría horas y mirá que cuando estuve haciendo el guión para este video les pregunté en mi Instagram a ver cuáles eran sus favoritos y bueno, la verdad es que de todos los que me llegaron, estos eran los mejorcitos. Me nombraron juegos como Kung Fu Panda, La Era del Hielo, Bolt, Madagascar, Monster Inc, Shrek, Ratatouille, Up, Lo que el agua se llevó, en fin, una banda. Y eso me da justamente el pie para mi conclusión. No todas las películas exitosas tuvieron juegos igual de exitosos. A ver, es verdad que por 10 pesitos nos chupaba un huevo si el juego era bueno o malo, pero viéndolo en retrospectiva, imagínate pagar lo que salía del juego original y llevarte la sorpresa de que era una reverenda verga. Vuelvo a repetirte, muchas empresas simplemente pensaban en los juegos como un ítem más en su lista de cosas que le podían vender a los pibes, y si fuese por ellos, podría asegurarte que no tendrían ningún reparo en contratar al desarrollador ubicado en el lugar más recóndito del planeta con tal de que el desarrollo le salga 2,50 pesos. Si total sabían que al ponerle una portada que dijese Shrek, por decirte una cosa, se iba a vender como pan caliente. Con esto me retiro y nos estamos viendo en un próximo video.